Buenos días, alumnos. Hoy día tenemos su clase de CTA titulada Los reinos de la naturaleza. Bueno, para hablar acerca de los reinos de la naturaleza, primero nosotros sabemos que durante tiempo atrás, en la época antigua, había investigadores que han hecho posible el aporte, se puede decir, para este tema titulado Los reinos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos a Francisco Redi, ¿no? Al microbiólogo Francisco Redi, quien él en la antigüedad hizo un experimento, ¿no? Se le conoce como el padre de la parasitología, ¿no? A Francisco Redi. ¿Quién fue este señor Francisco Redi? Este señor se le conoce como el padre de la parasitología porque justamente hizo sus estudios en parásitos. Entonces, de ahí viene la pregunta también, ¿no? Profesor, ¿por qué vamos a estudiar los reinos de la naturaleza hoy día? ¿A qué significa reinos de la naturaleza? ¿Que existe coronas en la naturaleza? No. Los reinos de la naturaleza, pues déjenme decirles que se dividen en 5 grandes reinos. Pero ¿por qué yo les he hecho una introducción sobre estos investigadores de Francisco Redi y Luis Pasteur? Porque justamente de ahí nace el reino que vamos a tocar hoy día. Vamos a ir poco a poco analizando cada uno de los reinos para poder ahondar más en el tema. Entonces, nos quedamos en que Francisco Redi, llamado así el padre de la parasitología, pues había visto parásitos, ¿no? Y estos, ¿en qué reino se sitúan? Lo mismo había pasado con con Luis Pasteur. Luis Pasteur también ha sido un investigador, ¿no? Que se dedicó, ¿no? Al estudio también de esto. Por ejemplo, también podemos mencionar en el caso, por ejemplo, cuando nosotros todos los días lo comemos el pan, ¿no? El pan. A veces nos toca un pan, ¿no? El pan sabroso de la sierra, de la costa, lo que sea. Pero a veces notamos que el pan ha formado como un moho, así como medio verde, cuando se guarda, algo así, y se honguea, dicen, ¿no? Se ha hongueado el pan. Entonces, ¿a qué corresponde ese hongo? Ese hongo también viene a formar parte de un reino de la naturaleza, ¿no? Entonces, así como nosotros vemos, en el reino de la naturaleza existe un amplio campo, ¿no? Si nos tocara decir, este tema se abordaría pues en un día entero, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es sobre todo las características de cada reino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de en el caso, por ejemplo, del reino de fauna, ¿no? De fauna, ya sabemos que el reino de fauna nos referimos a todos los animales, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos allá, profesor, animales como el caballo, ¿no? El gato, el perro, la vaca, el cerdo, pero esos son los más conocidos, pero si nosotros nos ponemos a analizar en el reino animal, animalia, en la fauna de todo nuestro Perú, existen
un sinnúmero de clasificación, ¿no? Porque nosotros sabemos, bueno, que esos son los animales, ¿no? Que podemos mencionar. Pero, por ejemplo, si nos dicen, menciona mamíferos, hay un poco que dice, ah, bueno, mamíferos son los que, ¿no? Tienen mamas y toman leche. Si nos dicen los anfibios, por ejemplo, ¿qué características tienen los anfibios? Los reptiles, ah, ya un poco que más se va complicando la cosa. Entonces, para nosotros poder entender estos reinos de la naturaleza, tenemos que hacer una introducción de cuánto conocemos en este tema, ¿no? Y así por el estilo. Les mencionaba del pan, les mencionaba, ¿no? De los anfibios, les mencionaba de los mamíferos. Por ejemplo, también está la clasificación de los crustáceos y así, ¿no? Crustáceos, moluscos, ¿no? Moluscos, ¿a qué se refiere? ¿Qué idea nos dan con eso de moluscos, ¿no? Entonces, son clasificaciones del reino animal, ¿no? Entonces, así mismo, ¿no? También los parásitos. Pero, profesor, ¿a qué reino? Ah, también me puede decir, profesor, pero los parásitos forman parte animal. Los parásitos son animales. Pero no, ahí estamos equivocados. Porque los parásitos no son animales. Están dentro de otro reino que vamos a ver a continuación. Por eso este tema es bien bonito, bien es un tema bien profundo porque este tema es, nosotros le estudiamos, ¿no? Desde primaria, de repente secundaria, ¿no? Entonces ya tenemos idea de qué decimos, ¿no? Algunos saben también incluso, dicen, ah, los 5 reinos de la naturaleza. Ya no dicen, ah, ya los 5 reinos de frente, los 5 reinos, porque ya saben que son 5 reinos, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, los mohos, las bacterias, los hongos, ¿dentro de qué reino están? ¿Son seres, como se dice, que se pueden ver a simple vista? No. Entonces, están dentro de otro reino. Lo han clasificado. Ya se ha clasificado. Por eso que desde primaria, secundaria nos vienen diciendo los 5 reinos de la naturaleza. Y algunos incluso ya lo saben, ¿no? Dicen, ah, ya, se refiere a plantas, animales, creo que el reino, no sé, monedas, pero ya tienen algo, una idea, ¿no? Es monera, pero ya tienen algo, ¿no? Ah, también creo que está el reino fungi, ya, y por ahí está. Ay, creo que ya, protista, el reino protista, y por ahí completaron los 5, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vemos pues que los 5 reinos de la naturaleza es un tema profundo, es un tema que está inmiscuido varias cosas, ¿no? Todos los seres vivos, ¿no? Lo que es el reino de la naturaleza abarca, ¿no? Y si nos ponemos incluso a hablar sobre seres unicelulares, pluricelulares, ya nos encontramos hasta incluso nosotros, ¿no? Dentro de ese título, ¿no? Que es el reino o cuando nos referimos a la clasificación, ¿no? De seres unicelulares y pluricelulares. Entonces, cuando nosotros tocamos de este tema, siempre nos vamos a referir más que todo al reino animal y el reino vegetal, ¿no? Eso no, eso ya de tope ya lo sabemos. Pero a veces no se hace el estudio mucho en el reino protista, en el reino fungi. Se queda nomás en títulos, pero acá lo vamos a abordar de una manera para que nosotros
podamos entender a qué se refiere, más que todo las características para poder diferenciar un reino del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen, este animal, este ser vivo, ¿a qué reino pertenece? Nosotros ya podamos identificar a qué reino pertenece. Entonces, así, jóvenes estudiantes, cuando nosotros estudiamos al reino de la naturaleza o los reinos de la naturaleza, está inmiscuido todo lo que conocemos, plantas, animales, los microbios, profesor, también están dentro de uno de estos 5 reinos. Los microbios, los hongos, las bacterias. Entonces, todo eso forma parte de uno de los 5 reinos de la naturaleza. Vamos a estudiar entonces, ¿no? Y lo que es las divisiones de seres unicelulares y seres pluricelulares. Entonces, ahí también va la nota, ¿no? Que nosotros también, no, aparte de los 5 reinos de la naturaleza, vamos a estudiar los seres unicelulares y los seres pluricelulares. Por ejemplo, ¿qué idea se nos da con seres pluricelulares? Pluri, varias células, y uni, de repente, una célula. Entonces, por ahí está la idea, ¿no? Entonces, pero acá lo vamos a ver a qué se refiere, porque dijimos anteriormente que nosotros estamos inmiscuidos también en una de estas 2 clasificaciones. Entonces, ¿qué seremos? ¿Seres unicelulares, seres pluricelulares? Por ahí está la idea. Entonces, vamos con el primer reino, vamos a abarcar los 5 reinos. Ya, ahí está. Reino animal. Muy bien. Entonces, como yo les dije anteriormente, el reino animal. A ver, vamos a estudiar el reino animal. O también en otras literaturas le encuentran como reino animalia. Bueno, que tiene un sinónimo parecido, pero se enfoca en todo lo que es animal o todo lo que es fauna, ¿no? Y flora se refiere a las plantas, ¿no? Ya lo hemos estudiado eso. En el escudo incluso, ¿no? En el primer tema, ¿no? De Civic. El escudo de la flora y la fauna, ¿no? Del escudo, ¿no? El dibujito, ¿no? Ya, entonces, animal. Todo lo que es animal. Entonces, cuando nosotros nos hablan de reino animal, nos hacen referencia a todos los seres animales. Entonces, vamos estudiando algunas características de ellos. Ya. Entonces, dice, eucariotas. Eucariotas es la primera característica del reino animal. Dice eucariotas. ¿Qué se refiere con este término? En esto también hay algunos términos, ¿no? Que nos pueden hacer unas preguntas, formular algunos ítems que puede ir relacionado a estos, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar vamos a mencionarlo, ¿no? Pluricelulares, como les mencionaba antes. Pero, por ejemplo, el término heterótrofo, aerobios, ¿no? Vivíparos por acá, ¿no? Vivíparos. Acá, vivíparos, ¿no? Entonces, esas cositas tenemos que ir aprendiéndolo poco a poco. Pero más que todo, la lectura y subrayar, ver, ¿no? Centrarse en ese término, ¿no? ¿Qué es lo que se refiere con ese término? Muy bien, eucariotas dice. Animales cuya célula contienen un núcleo celular definido debido a su membrana nuclear.
Miren, ¿ah? Eucariotas. Un núcleo celular definido debido a su membrana nuclear. Un núcleo celular. Ahí está lo que queremos llegar. Eucariotas, un núcleo celular. Pero también hay un término aparte de eucariotas que es procariotas. Entonces, cuando nos hablen de eucariotas, un núcleo celular. Y procariotas será lo contrario. Si esta fue un núcleo celular, procariotas será varios núcleos celulares. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que recordar siempre esto, ¿no? Eucariotas, un núcleo celular, ¿no? Un núcleo celular. Eucariotas, un núcleo celular. Y procariotas, varios núcleos celulares. Entonces, miren, en el reino animal, la primera característica, eucariotas contienen un núcleo celular definido debido a su membrana nuclear. Esa es una característica intrínseca de reino animal. Pluricelulares, miren la importancia, pluricelulares, lo que yo les decía anteriormente. Son organismos constituidos por dos o por más células, las cuales tienen funciones especializadas. Entonces, miren acá ustedes, ¿no? Pueden darse cuenta en pluricelular, dos o más células. Y si pluri, sacan del término nomás, ¿no? Pluri, varias, celulares de varias células. Porque también existe el término unicelular. Entonces, si pluricelular es dos o más células, a partir de dos ya empieza la pluralidad. Entonces, unicelular, seres unicelulares, son los que tienen una célula, nada más, una célula. Entonces, ahí nosotros estamos aprendiendo ya dos palabritas, ¿no? Pluricelulares y unicelulares. Unicelulares, una célula. Pluricelulares, dos o más células. Entonces, miren la gran importancia que tienen estas características que con el tiempo nos podemos olvidar, ¿no? No podemos memorizarlo todos los puntos ahí descritos, pero sí podemos dar nosotros pensar, ¿no? O recordar, ¿no? Entonces, a ver, yo estudié los 5 reinos de la naturaleza. Mi profesor, sí, yo recuerdo que tratamos, sí, reino animal, las características. Entonces, si una pregunta nos dicen, es una característica del reino animal, y nos colocan en las alternativas, ¿no? Eucariotas, entonces, decimos pluricelular. El reino animal pluricelular, ya yo me acuerdo. Pluri viene de plural, pluralidad, y la pluralidad es de dos a más. Celular es célula, referido a la célula. Entonces, haya de dos a más células, está compuesto, pluricelular. Sí, el reino animal es porque un animal pues no va a tener una célula. ¿No? Ahí está la lógica también, ¿no? Por ejemplo, supongamos un cerdo, un caballo, un gato es un ejemplo del reino animal, sí. Sí, entonces, una característica me ponen ahí en la pregunta pluricelulares. A ver, el gato. Ya yo digo el gato. ¿Está constituido por una célula? No. Está constituido por dos o más células para que pueda vivir. Entonces, ¿es el gato un animal pluricelular? Sí, haya. Entonces, esa es una característica del reino. Ahora, si nos colocan dentro de las alternativas unicelulares, no, pues porque unicelulares es referente a una célula y una célula no va a tener un gato. Pero sí hay seres unicelulares que ya vamos a ver que forman parte de otro reino.
Entonces, pero miren, ¿qué importancia tiene este del reino animal? Una característica principal es pluricelulares, y ahí está el contenido, lo que refiere, ¿no? Dos o más células. También otra característica del reino animal es ser heterótrofo. Heterótrofo dice, ahí la literatura dice, los animales necesitan ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos. Claro, es importante, si no, ¿cómo el animal se alimenta? Pues es como nosotros. Todos los días necesitamos nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, ¿no? Frutas, agua, ¿no? Y esas cosas. Para poder, ¿qué? Ingerir, absorber nutrientes, ¿no? Igual manera, para poder subsistir, si no nos moriríamos, ¿no? Sin alimento. Igual, estos seres también, los animales necesitan ingerir, igual que nosotros, ¿no? Por eso somos seres bióticos, que también es un tema que hoy vamos a tratar, ¿no? Entonces, nosotros, dice, heterótrofos, ¿a qué se refiere? Pero dice, debido a que tienen la imposibilidad de producir sus propios alimentos. Heterótrofo. Miren, leamos de nuevo. Los animales necesitan ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos, debido a que tienen la imposibilidad de producir sus propios alimentos. Claro. Heterótrofo, entonces, cuando nos digan o nos mencionen o lo veamos en algún escrito, en alguna pregunta, el término heterótrofo. ¿Qué era heterótrofo, profesor? Heterótrofo es que animales que necesitan de otros para poder nutrirse. ¿Por qué? Porque no pueden producir sus propios alimentos. Por ejemplo, las plantas, ¿no? Ya pasando al otro reino, reino plantae, ¿no? Reino plantae o reino de las plantas. ¿Serán las plantas seres heterótrofas? No, porque las plantas, así como lo conocemos, cualquier planta así que tenemos en casa, fabrican su propio alimento. Miren, y esa es la importancia que vamos a ver también más adelante. Por eso este tema es bien bonito, ¿no? En cambio, los animales sí necesitan de otros para poder producir, ¿no? Que no, están imposibilitados de producir sus propios alimentos. Por ejemplo, en el león, pensemos el león. ¿El león es del reino animal, sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque es un animal, pues, ¿no? Y mamífero, mamífero. Ya, muy bien. ¿Pero será un ser heterótrofo? Sí, porque el león, ustedes saben que el león come ¿qué? Carne, ¿no? Carne humana en algunas situaciones. Entonces, ¿por qué come carne humana, carne animal a los menos indefensos del bosque, de la selva? ¿Por qué? Porque necesita de otros seres vivos para poder alimentarse. Porque el león, si está en una jaula y no le das presas, no le das carne, no le das nada, se enflaquece y muere. No produce propio alimento por sí mismo, o sea, su propio cuerpo no es que esté un día, 2 días, 3 días, 4 días y él se esté alimentando por dentro y siga igual. No, él necesita de un alimento de un ser vivo, ¿no? De otro animal inferior a él o de repente menos peligroso que él, en este caso, ¿no? Come carne para que se pueda nutrir y no pueda morir. Entonces, igualito, ¿no? Entonces, heterótrofo, que te quede bien claro el término heterótrofo. El término heterótrofo es que ser vivo que necesita de otro animal ser vivo para alimentarse, porque por sí mismo, por sí solo, no puede fabricarse su propio alimento. Nada más, ese es el término heterótrofos. Entonces, una característica del reino animal, como ya dije, es ser que son heterótrofos. Heterótrofos. Necesitan ingerir de otros seres vivos porque tienen la imposibilidad de producir sus propios alimentos. Entonces, miren,
cómo estamos aprendiendo hasta términos, ¿no? Eucariota, pluricelulares, heterótrofos. Sigamos con las características. Aerobios, aerobios. Los animales respiran. Ah, sí, claro, como nosotros, ¿no? Entre el oxígeno, si no mueren. Incluso a través de la piel. Ah, miren, en cambio nosotros, comparado con los humanos, respiraremos a través de la piel. ¿Ustedes qué dicen? Mire, dice, el oxígeno que obtienen del medio ambiente, agua, aire, suelo, que son los espacios donde se desenvuelven. Porque también hay el término anaerobios. ¿Qué es anaerobios? Pero este término es aerobios. Los animales respiran, necesitan de oxígeno, en cambio los anaerobios no necesitan de oxígeno. Ahí está la diferencia. Entonces, otro término más para poder aprender, mira, aerobios. ¿Qué se refiere con aerobios? Que respiran, ¿no? A través de la piel incluso, dice, ¿no? Pero respiran, necesitan. O sea, su elemento primordial es el oxígeno. Y si el oxígeno no lo tienen, mueren, ¿no? Así sea un gallo, una gallina, un cerdo, una jirafa, un león, necesita. Ahora, por ejemplo, si al león se le mete debajo del agua, puede ser por un rato, pero después se ahoga y sale porque necesita del oxígeno. Entonces, el león no es anaeróbico, sino que es aerobio. Entonces, del reino animalia, del reino de los animales son aerobios, no son anaeróbicos, son aerobios. Por eso es que de repente esta característica es la que lo distingue de las demás. ¿Por qué? Porque de repente en el reino que vamos a ver más adelante, en el reino protista, el reino fungi, de repente tiene otra característica, de repente son anaeróbicos. Entonces, pero quedémonos con esta idea. Entonces, ¿a qué se refiere con aerobios? Si yo no me acuerdo, me olvido que, no me acuerdo lo que me dijo mi profesor sobre anaerobios. Aerobios. Se refiere referente al aire, miren. Aire, aerobios. Entonces, por ahí es que el término, el sonido, más o menos se nos relaciona. Entonces, si nos llegamos a olvidar porque la mente es frágil, por ahí asociémoslo, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se estudia? A veces asociando términos, ¿no? Ya, a ver, porque ya me dijeron eucariotas, pluricelulares, lo tengo ese ratito, pero de repente me olvido, entonces juego con las palabras o veo una palabrita que más o menos se asocia a otra y lo asocio, lo relaciono y por ahí va el tema, por ahí va el concepto, ¿no? Así porque si uno lo aprende de memoria no es bueno memorizar, porque si tú lo memorizas, podrás memorizarlo un día, 3 días, 7 días, pero no va a ser para toda la vida. Entonces, para nosotros poder aprender, dice aerobios, referente al aire, entonces, aerobios, aire, oxígeno. Entonces, ¿qué me refiere eso? Que es por medio de pero ya tengo una idea, aunque sea. Entonces, por ahí va, ¿no? Los animales respiran incluso a través de la piel, ¿no? El oxígeno que obtienen del medio ambiente, agua, aire, suelo, que son los espacios donde se desenvuelven. Entonces, del reino animal, ¿qué son los animales? Aerobios. Todo aquel que respira, incluso a través de la piel, forma parte del reino animal. Listo. Una característica puede diferenciar de una de otra, porque no creas que esas características que te estoy diciendo lo vamos a encontrar las mismas en el reino protista, en el reino fungi, en el reino monera. Entonces, no todas las características son iguales, entonces por eso hay que aprender. Hay que aprenderse de una, dos o tres características para remarcar de un reino a otro reino. A ver, ¿qué características me aprendí en el reino animal? Sobre que son, ¿qué? Aerobios, eucariotas, heterótrofos. ¿Y qué se refería con heterótrofos? Que no pueden producir su alimento, por lo tanto necesitan de otro ser vivo para alimentarse. Ya. Entonces,
una clave ahí es aprenderse las características, 1, 2 o 3 para rematar, para diferenciar de un reino al otro reino. Pero ya sabes entonces, aerobios, aire. Reproducción, ¿cómo es su reproducción? Acá también es una característica importante porque acá vamos a ver, por el medio de la reproducción, miren, déjenme decirte que hay reproducción, dos tipos. Hay reproducción sexual y hay reproducción asexual, o sea, no sexual, no cópula. Entonces, vamos a leer la reproducción. El reino animal, ¿cómo crees que es? ¿Del tipo asexual o sexual? A ver, vamos a ver, dice. Los animales se reproducen sexualmente, o sea, es una reproducción sexual. Esa es otra característica que difiere de otros reinos. Por ejemplo, los hongos, ¿qué tipo de reproducción serán? Las plantas, ¿qué tipo de reproducción serán? ¿Tú crees que va a ser reproducción sexual? No puede. Entonces, esa es una característica que lo diferencia de los demás. ¿Por qué es importante estudiar las características? Porque por medio de las características, nosotros diferenciamos una cosa de otra, ¿no? Por ejemplo, forma rectangular puede tener nuestra computadora, nuestra mesa, ¿no? Entonces, pero por el medio de la característica fragilidad, lo podemos diferenciar una de otra. ¿Cómo? Ah, mi computadora es rectangular, mi mesa también es rectangular, pero usted dice la fragilidad, claro. ¿Por qué? Porque la computadora se suelta al piso, se puede romper, rajar, causar algo, ¿no? O algún tope, algún raspado. En cambio, si la mesa se cae como es de madera y como es de roble de repente, o como es buena madera, no ocasiona nada, no se deforma, o sea, algo leve. Entonces ahí está su fragilidad, ¿no? O por ejemplo, que el vidrio, ¿no? El vidrio, la fragilidad es muy rápida en el vidrio. Rápido se rompe, así sea de una distancia, ¡plac! En cambio, la mesa demora, más fuerte. Entonces, así con las características, ¿no? Muy bien, entonces dice que se reproducen sexualmente. Por ello hay células sexuales denominadas, ahí está, ya lo complementa la información. Por eso hay células sexuales denominadas masculinas y femeninas. Sin embargo, dice, existen algunos invertebrados. Invertebrados, ¿qué quiere decir con la palabra invertebrados? Vertebrados, ¿qué quiere decir con la palabra vertebrados? Vértebras, huesos, no referente a eso. Invertebrados, no vértebras, no huesos, o sea, no tienen huesos, cuya reproducción es asexual. Ah, acá está la diferencia. Ahí dice algunos invertebrados. Invertebrados, ¿qué animales son invertebrados? Ejemplo, el gusano, ¿no? Cuya reproducción es asexual, o sea que el gusano, su reproducción que es asexual, no tiene células sexuales denominadas masculinas, femeninas, su reproducción es decir, a través de la mitosis. Ahí nos aclara más todavía. Asexual, o sea, forma de reproducción asexual es a través de la mitosis, ya, nada más que decir ni nada más que hacer. Lo que te decía anterior. Desarrollo, dice. Los animales pueden desarrollarse y nacer de diferentes maneras según su especie. Ah, miren, su especie. Algunos animales son ovíparos. Ovíparos, ¿qué relación o qué el término ovíparos a qué hace relación o a qué se refiere? Dice, se desarrollan y nacen de huevos. Pues ahí están las aves, ¿no? El pavo, la gallina, el pato. Son animales ovíparos. Su desarrollo es mediante y nacen también a partir de huevos. Vivíparos es otro término. Entonces, miren, este tema es tan bonito que no solamente es un tema de hablar o un tema de estudiar algunas características, es de aprender términos también, esos términos que nos sirven, ¿no? Porque de repente en un examen, como te digo, leíste rápidamente el tema, ¿no? Reino animal, yo me acuerdo que era pluricelular, eucariota.
Pero si tú no sabes los términos, no sabes a qué se refiere, ¿cómo vas pues a descartarlo, ¿no? En alguna pregunta o por ahí saber más o menos a qué va qué es lo que te pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te pregunta? ¿A dónde va? Entonces, ya sabes. Ovíparos huevos. Vivíparos, dice, se desarrollan y nacen directamente de la madre. Vivíparos. Y ovovíparos. Los huevos permanecen dentro de la hembra hasta su nacimiento. ¿No? Mira qué importancia. Entonces hay tres según su desarrollo. Ovíparos por huevos, vivíparos se desarrollan y nacen directamente de la madre y ovovíparos, los huevos permanecen dentro de la hembra hasta su nacimiento. Entonces ahí está su desarrollo del reino animal. Seguimos. Tejidos y órganos, dicen. Se refiere a los animales que poseen tejidos celulares que se diferencian y especializan, de ahí que los seres vivos tengan piel, miren, músculos, órganos, terminaciones nerviosas, sistema digestivo, sistema nervioso, entre otros. Igual que un ser humano, por ejemplo, al ser humano, dicen, ¿no? Según la historia, según el curso de historia, dicen, ¿no? El Homo sapiens sapiens, que el hombre, su origen es el mono. Pero no hay alguna pregunta, ¿no? Que decirse, ¿y por qué los monos ahora no siguen evolucionando? ¿No? Es una pregunta. Entonces, por ejemplo, vemos que muchos lo asocian a nosotros al mono. ¿Por qué? Porque el mono tiene sus pulmones, su corazón, su hígado, similar al del ser humano. Claro, nunca es igual, pues no, nunca se va a igualar un animal que es que en este caso estamos hablando, diciendo del mono, a nosotros nunca vamos a ser iguales porque él no sabe pensar, no se le ha dado inteligencia, no pueden hablar, pero a nosotros sí se nos ha dado inteligencia, somos seres más superiores que los animales. Miren, a tal punto. Pero a veces, ¿no? Entonces ahí dice tejidos y órganos. Tienen pues órganos, terminaciones nerviosas, sistema digestivo, sistema nervioso, entre otros, ¿no? Son iguales, casi idénticos a nosotros. Pero lo malo o la diferencia que existe entre personas y animales es que las personas no pueden, las personas pueden hablar, conversar, sentir. Los animales también sienten, pero no pueden hablar. Entonces ahí está el dilema, ¿no? Entonces, ya estudiamos esas características intrínsecas a este subtema, ¿no? Del reino animal. Ahí está, ¿no? Entre otros. Listo. Entonces, espero que hayas entendido pues esto y los términos más que todo para posteriores preguntas o para poder diferenciar de otro reino. Porque a veces decimos, no, fácil, reino animal, reino de plantas, animales, y ya está ahí el otro, no me acuerdo, pero el otro también, pues. ¿No? Por ejemplo, si nos preguntan ejemplos del reino fungi, ejemplos del reino monera, ejemplos de esto, ejemplo de, no, yo sé de planta y animales, pero no, la cuestión es ahí aprenderse también, ¿no? Todo vale en la vida. Entonces, entre otros. Ahora pasamos a lo que es, perdón, el reino plantae o el reino referido a todas las plantas o en otros términos la flora que se conoce. Nos dice las características. Dice, son pluricelulares, o sea, ¿qué dijimos anteriormente? Los del reino animal también tenían esa característica, ¿no ven? Entonces, esa característica es idéntica a las dos. Son organismos complejos, ¿no? Se componen de dos o más células, por eso son pluricelulares. Unicelulares, lo contrario a pluricelulares. Unicelulares se componen de una célula. ¿No? Pero no es el caso, ¿no? De nosotros, ni del reino de las plantas, ni el reino de los animales. ¿No? Dice, son organismos complejos compuestos de dos o más células organizados en tejidos y estos en órganos, ¿no? Mira, qué interesante. Son eucariotas, eucariontes.
Sus células tienen un núcleo definido y su pared celular. Sus células tienen un núcleo definido y pared celular de celulosa. Cuando nosotros vimos el reino del reino animalia, ¿qué eran el reino animalia? ¿Son procariotas o eucariotas? Ahí está, ¿no? Entonces, sus células eucariotas, ¿qué dijimos? Y procariotas, ¿qué dijimos? Entonces, ese término, para que no se haga lejano de nosotros, aprender, por favor. Copien ahí con su cuaderno, ¿no? ¿A qué se refiere el término eucariontes y procariontes? Más que todo, su tarea en este tema va a estar centrado en los términos, ¿no? Aprenderse no les digo que se memoricen, sino en aprenderse los términos. Cada término acá subrayado, a veces yo también lo subrayo acá en la página con color rojo, para que ustedes su tarea, ¿qué va a ser? Buscar su significado en el diccionario. O sea, su tarea es de todo el término, de todo al cabo de la clase, van a resolver su práctica, vamos a comprobar, y su tarea, si no hubiera tarea que yo coloco acá, ¿no? Para que ustedes puedan hacer, su tarea entonces va a ser en este tema buscar el significado, ¿no? Ah, ya no entendí pluricelular, busco, copio en mi cuaderno, pluricelulares, busco en diccionario, copio la definición y voy aprendiendo, porque copiando se aprende, ¿no? Seguimos. Son autótrofos. Son autótrofos. Este término nos indica de los alimentos. Ah, ya. Acá sí podemos diferenciar del reino de las plantas con el reino de los animalia, ¿no? Porque la animalia, ¿qué eran? Son seres heterótrofos, o sea, necesitan de otros animales para poder alimentarse, para poder llevar bien, para poder llevar un estilo de vida el adecuado, ¿no? Alimentarse de otros seres y son heterótrofos. En cambio, en el reino de Plantae son autótrofos, son capaces de producir su propio alimento, miren, ¿ah? Las plantas producen su propio alimento, no necesitan comer de otro ser vivo. Interesante. A través de materia inorgánica, claro, por supuesto. Al poseer clorofila en sus células, ahí está el tema que también quería llegar, ¿no? Porque vamos a después a mencionar sobre la fotosíntesis. Y entonces acá se ve, ya se está adelantando el tema, como ustedes ven, ¿no? Al poseer clorofila, de repente no entiendas ahora, pero clorofila, búscalo en tu diccionario. Cada palabra que encuentras, búscalo en tu diccionario, ¿no? Propio alimento o en internet, ¿no? Ah, el profesor, ¿qué quiso decir con clorofila? ¿Qué es la clorofila? ¿A qué clorofila en las células? ¿Cómo? ¿No? Entonces ya es un análisis, un estudio. Logran captar de la energía luminosa del sol y usarla para la fotosíntesis, lo que yo te decía entonces. Mira qué importante es esto, ¿no? Al poseer clorofila en sus células, contienen las plantas clorofila. Logran captar la energía luminosa del sol, o sea que trabajan con una energía natural, ¿no? Y usarla para su fotosíntesis. Y ahí está. ¿Ya ven? Entonces, seguimos. Son aeróbicas. ¿Qué dijimos? Aeróbicas necesitan del aire. Anaeróbicas no necesitan del aire, ¿no? Aeróbicas necesitan respirar. Las plantas también respiran. Por más que curioso o impresionante resulte, ¿no? Las plantas respiran, porque si uno hace la prueba a una pequeña planta, lo lleva de compra, lo pone dentro de una bolsa amarrada y la planta empieza a sudar. Por ejemplo, yo he comprado lechugas, me han dado en una bolsa. Cuando he llegado a mi casa, abro la bolsa y como si estuviera mojado por los bordes, los lados. ¿Qué refiere eso? Que la planta ha estado transpirando, ha estado respirando, ¿no? Y peor, y si no hay oxígeno, se muere pues la planta, por eso se marchita,
se acaba la planta y ya está. Y la naturaleza se empala, ¿no? Por ejemplo, en este del coronavirus, ¿no? Se han perdido, cada vez hay más sequía, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No? Cada vez las plantas sufren también un proceso biológico, ¿no? Hacen, dice, respirar celular, respirando oxígeno y expeliendo dióxido. También espermatofitas. Espermatofitas. ¿Qué será espermatofitas? Espermatocitas. Espermatofitas. Son las plantas que producen semilla y abarcan gran parte de la flora dominante, ¿no? Sus grupos más conocidos son gimnospermas y angiospermas. Ahí está. ¿Ya ven? Entonces, gimnospermas, que son leñosas de apariencia, su polinización es a través del viento y posee óvulo. Ejemplos son los pinos y cipreses. Ahí está. Esas entonces, ¿qué son? Gimnospermas. Angiospermas constituyen el grupo más diverso del reino Plantae y poseen semillas, flores y fruto. Es protegido por un fruto que puede contener las semillas uno a los insectos como medio de polinización. Entonces ahí está. Ya vimos la clase no, la clase que se divide en angiosperma ¿no? Y como medio de polinización. Entonces ya estudiamos también lo que es del reino de las plantas, ¿no? Y estudiamos unas características que nos dejan. ¿Dónde podemos estar en acuerdo cuando decimos las características? Claro, se asemejan, pero por ejemplo, acá, ¿no? Dice, son autótrofos. Y también la planta de animalia o planta animal dicen, soy heterótrofo. ¿Pero qué se refiere con eso de heterótrofo y autótrofo? Heterótrofo, como les vuelvo a repetir, necesitan de otro alimento para poder subsistir. En cambio, los autótrofos, mire qué afortunados, descansan y dicen, son capaces de producir su propio alimento a través de una materia inorgánica. Ahí está, ¿ya ven? Entonces, ahí está el reino Plantae, ¿no? El reino Plantae. ¿No? Entonces, pero también hay que tener en cuenta la gimnospermas y la angiospermas, ¿no es cierto? Ahí está. Ya está. A ver. Después del reino Plantae sigue el reino Fungi. Ahí, profesor, bueno, el reino Plantae y el reino Animalia más o menos entendí. Ahora el reino Fungi. ¿Cuáles son las características del reino Fungi? ¿A qué se le conoce como el reino Fungi? Fungi, ¿de qué viene? De fungos, fungi. Es el reino denominado de los hongos, ¿no? A ver, vamos a ver, dice. Ay, acá está lo que les decía al inicio. Los parásitos son aquellos que se alimentan de la materia orgánica de los seres. Ah, parásitos. Los parásitos están dentro de esta línea de reino fungi. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, lo vemos. Los parásitos son aquellos que se alimentan de la materia orgánica de los seres. Ahí está, simplecito. Entonces, los parásitos no están en el reino animal y están en este reino ubicados. Son aquellos que se alimentan de materia orgánica de los seres. Muy bien, seguimos. Los saprófitos se llaman también los dos descomponedores, ya que se alimentan de los restos de los microorganismos en descomposición. Tú sabes que la materia orgánica y existe materia inorgánica. A ver, vamos a definir estos temas. Materia orgánica es todo lo que se pudre, como por ejemplo residuo de carne, residuo de naranja, de mandarina,
toda la materia orgánica que se pudre, que tiene olor cuando ya tú lo vas al basurero, ¿no? Lo desechas, ¿no? O materia orgánica empieza a descomponerse. Entonces, ahí habitan que se llaman los descomponedores. Los saprófitos son los responsables de qué? De descomponer, pues dice, ya que se alimentan de los restos de organismos en descomposición. Al descomponerse, ¿están quién? ¿Quiénes están en el reino fungi? Los saprófitos, ¿no? O también conocido como descomponedores, que descomponen la materia, ¿no? La materia orgánica. Y la materia inorgánica, pues la que no tiene vida, ¿no? Como restos de papel higiénico, de papel bond, ¿no? De vidrio, inorgánico. Pero orgánico sí. Mayormente la comida que se desecha, ¿no? Ya no vale el arroz, de repente una cebolla, una carne, las cáscaras de papa. Entonces, eso forma de materia orgánica, que al llegar a un relleno sanitario, lo que sea, empieza a descomponerse y ahí es donde nacen los saprótifos. ¿Por qué? Porque dice que son unos descomponedores. O sea que, ¿qué nos quiere decir? Se alimentan de riesgos de organismos en descomposición. También existe, miren, dentro del reino fungi los simbiontes. Son hongos que se asocian a otros seres beneficiándose mutuamente, como por ejemplo los líquenes, los líquenes. No sé si han tenido la oportunidad de conocer un líquene, ¿no? Entonces, el líquene, no sé si han visto, por ejemplo, cuando un gato muere, ¿no? Por los cerros, por ahí, no están así unos pajaritos píquele, 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 píquele. Esos son los líquenes, ¿no? Que se alimentan de otros qué? De otros seres, ¿no? De otros seres que están muertos, simbiontes, son hongos, pero son hongos, ¿no? Entonces, uno era parásito, el otro, ¿no? Se alimentan de restos y estos ¿qué son? Son hongos que se asocian a nuestros seres beneficiándose mutuamente, ¿no? Entonces, lo dice una profesional. Los simbiontes, entonces, ¿no? No olviden. Reino protista. ¿El reino protista a qué se refiere? ¿A qué hace alusión? Dice, características. Aunque los organismos de este reino no son muy similares, sin embargo compartan una serie de características que les hace diferenciarse de los demás organismos. Entonces, si nosotros vimos el reino fungi, que eran los parásitos, los líquenes, los saprófitos o descomponedores de la materia orgánica, pues este es el reino de las bacterias, dijimos, ¿no? De los hongos. Ahora vamos a ver de qué, el reino protista de qué se encarga, ¿no? Dice, un gran porcentaje de estos organismos son unicelulares, una sola célula, y pocos son multicelulares. Ah, pero hay de dos, pero hay muy pocos de multicelulares, más hay de unicelulares. No son animales, dice, ni plantas ni hongos, porque ya vimos los tres, los tres, los tres reinos anteriores. Plantae, lo que es, ¿no? Plantae, plantas, animal, animalia, lo que es animales. Pero acá, mira, dice, no son animales, ¿ah? Imagínate, ni plantas de hongos. Entonces, ¿qué son? Generalmente, casi la mayoría son bacterias, que incluso pueden causar dichas enfermedades. Ahí está, entonces. Generalmente son bacterias. Ahí está. Entonces, ahí, ¿no? Reino Animalia, animales, Reino Británico, ¿no? O Reina Británica, ¿no? Entonces, ahí está. No son animales, ni plantas, ni hongos, ¿no? Son bacterias. Entonces, cuando tratamos del reino, el reino anterior que vimos, que era el reino fungi, ¿no? Los parásitos. El reino protista es el reino de las bacterias, ¿no? Ahí ocurren bacterias, hay que cuidar.
Dice, dependen de la humedad para sobrevivir, pues, ¿no? O sea, ¿en qué sobrevive una bacteria? En humedad. Nuestro organismo protista está adaptado a vivir completamente de aire. Su reproducción puede ser tanto sexual como asexual, ¿no? Ya dijimos sexual, ¿no? Masculino, femenino. Asexual, no, pues, no se copula. Listo. Entonces su producción puede ser tanto asexual como sexual, ¿no? Ahí está. Pueden actuar como patógenos por sus características, por eso les decía, patógenos, y afectar negativamente los estados de salud. Ahí está. Por ejemplo, en la ameba, el mal de Chagas, el paludismo, son producto de qué? Del reino protista, ¿no? Entre otros. Listo. Y el último reino, entonces, el reino monera, ¿no? El reino monera. ¿A qué se refiere con el reino monera? A ver, vamos a ver. Dice, características. Las células de los organismos del reino monera no tienen organulos, es decir, carecen de núcleo. Entonces, ¿qué son? ¿Eucariotas o procariotas? Ah, membrana celular y mitocondria. Entonces, estaré ahí, ¿no? El reino monera, ¿qué nos quiere decir carecen de núcleo? O sea, ¿qué son? Eucariotes, procariotes, porque recordemos, estimados, miren, nosotros estamos viendo el reino animal que dice que son eucariotas, porque necesitan de 2 a más células, ¿no? Ya está. Pero cuando vamos nosotros al reino monera, dice carecen de núcleo, membrana celular y mitocondria. Qué raro. Pero bueno, son los organismos celulares más pequeños que se han encontrado. Entonces acá están los más pequeños. ¿Se ven a simple vista? No. Por eso acá especifica 0, 2 y 3 micras de diámetro. Bueno, ¿no? Entonces son seres bien chiquititititos, ¿no? Reino monera. Dice, seguimos con las características que es importante. Dice, son los organismos celulares más ya. Algunas de las bacterias de este reino necesitan oxígeno para existir y otras no. Ah, mire, qué interesante entonces, ¿no? Algunas de las bacterias de este reino necesitan oxígeno para existir y otras no, ¿no? Pueden vivir de manera individual o grupal, mira, interesante. Realizan movimientos gracias a los cilios o flagelos que poseen algunos de estos organismos. De lo contrario, se mueven muy poco. Bueno, se encuentra tanto en hábitats terrestres como acuáticos, incluso hasta en el cuerpo humano, las que, las bacterias, ¿no? Es estos organismos se producen de manera sexual. Ah, ahí está. Ahí está una característica que no lo tiene el reino animal, ¿no? El reino animal es sexual, su reproducción es sexual, masculino, femenino. Pero acá, mira, el reino monera nos dice que de manera asexual, rápida y efectiva todavía, miren. Se multiplican por escisión y o bipartición. La nutrición de estos organismos es por lo general de manera heterótrofa. ¿Qué quiere decir? Saprótifa o parásita. Y autótrofa, o sea, tienen de las dos maneras de nutrición de los organismos. Heterótrofa y autótrofa. Heterótrofa, ¿a qué se refiere? Y autótrofa, dice fotosíntesis o por la síntesis de alimentos. Autótrofo, entonces miren estos términos, ¿no? Autótrofo y heterótrofo. Heterótrofo buscan su alimento, ¿no? Y autótrofo fabrican su propio alimento, ¿no? En el caso de fotosíntesis o síntesis de los elementos de sustancias orgánicas. Muy bien, entonces acá viene el tema de lo que les hablé, ¿no? Seres unicelulares. Los seres unicelulares. ¿A qué se refiere con seres unicelulares?
unicelulares, ahí su propio nombre lo dice, una célula. ¿Qué dice? Las bacterias pertenecen a este grupo. Por lo tanto, las bacterias, ¿a qué grupo o a qué reino pertenecían? A ver, hagamos, pertenecían al Monera. O sea, si el Monera nos pregunta, el reino Monera, algunos dicen Monera, otros Monera. El nombre es Monera. Pertenecen a el reino Monera, es también llamado el reino de las bacterias. El reino de qué vimos también, el reino fungi, ¿no? El reino de los hongos, ¿no? El reino de los hongos, el reino fungi, ¿no? El reino protista, ¿qué era el reino protista? Entonces, recordar, ¿no? Volver a leer y comprender esos términos. Dice, necesitamos un microscopio para verlos. Es cierto, entonces, unicelular son tan pequeños, imagínense, pues las bacterias, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? Seres unicelulares. Bueno, ahí se ve en la foto, ¿no? Una ameba. Abajo dice unicelular, pero a simple vista no se ven qué es lo que tiene hacia adentro. Pero cuando tú colocas un microscopio y lo ves clarito, clarito en 3D y grande, como si fuera enorme, pero solamente por telescopio. Dice, microscopio, perdón. Necesitan un microscopio para verlos, ¿no? Para verlos, no se ve a simple vista. Está formado por una célula, ya, eso se entiende, pues, ¿no? Porque el otro en comparación estaba formado por ¿cuántas? ¿No? Por varias, de 2 a más células, ¿no? Y ese es lo que es eucariote y no procariote, ¿no? A ver, recordemos. Eucariotas, cuya núcleo celular definido está y a su membrana nuclear, ¿no? Animales cuyas células contienen un solo núcleo. Entonces, a eso se le considera que, ¿no? Entonces, regresamos, eucariota, y el otro ¿qué es? Reino protista, dice, y heterótrofa, ¿no? Este es autótrofo. Bueno, entonces, de esa manera hemos estudiado los 5 reinos de la naturaleza, un tema bastante bonito, bastante lindo. Ahora vamos a pasar a lo que está formado por una célula, ¿no? Eucariota, procariota, varias células. Muy bien. Entonces ya tenemos idea de lo que es los seres unicelulares, ¿no? Unicelulares. Ahí está. Seguimos. Así como hay seres unicelulares, también lo hay seres multicelulares, varias células. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Un galio que está a punto de cantar, un árbol y una persona, ¿no? Multicelulares. A ver, vamos a ver las características de ser un ser multicelular, porque también ahí se ve a un señor, ¿no? O sea, una persona también es unicelular, también es multicelular, multicelular, no confundir esos términos. Unicelular formado por una célula, multicelular formado por varias células, ¿no? Ahora dice, lo forman muchas células distintas. Exacto, tiene razón. Se ven a simple vista, claro. Se ven a simple vista, una persona se ve a simple vista, un árbol también, un galio también, ¿no? Y así. Dice, las personas pertenecemos a este grupo, ¿no? Entonces, nosotros somos seres que multicelulares, así nos digan. No, usted es un ser unicelular. Unicelular es una célula, algo, ¿no? Uno. Pero multicelular tú puedes sacar porque estás integrado a. Entonces, ya entonces tenemos la idea de pluricelular o también llamado multicelulares y
y el otro, ¿no? Unicelular, una célula. Y acá dice multicelulares. Entonces ahí estamos nosotros. Cuando nos preguntan, ¿tú qué eres según seres de dos divisiones? ¿Multicelular o unicelular? ¿No? Entonces siempre responderemos multicelular, ¿no? Ya, también, este tema que está ligado también a los 5 reinos de la naturaleza son los factores bióticos y abióticos. Abióticos, ese A en cada palabra. Por ejemplo, si bióticos se representa a algo, no sé, abióticos se representa lo mismo de abiótico, pero en todo negado, ¿no? Es así. Así es, así funciona. Entonces, seres abióticos, dice, ¿no? Y también, ya, seres abióticos y seres bióticos. Bióticos, ¿qué significa? Vida, pues, ¿no? Ahora, abióticos sin vida, inertes, a no ser que alguien lo mueva y empiece a funcionar. Pero tú no tienes por qué hacerlo, ¿no? Abióticos no presentan la naturaleza. Ahí está, ¿no? El río, el pH, el lago, ¿no? Todo eso entonces, pues pasamos a los factores abióticos sin vida. El sol también es un ser abiótico, ¿no? Ya. Ahora, bióticos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la definición, el cuadrito ahí? Con vida, factores bióticos, con vida. Las plantas están dentro de ese sistema biótico, por lo tanto es biótico, es referente a la vida, ¿no? ¿Qué más? Los animales, sean lo que sean, el burro, el asno, el cerdo, el coche, el gato, ¿no? Son seres bióticos, son seres vivos. Biótico significa vivo, ¿no? Las bacterias también, ¿no? No podemos hacer a un lado a las bacterias porque también, ¿no? Es el estudio de las bacterias, ¿no? ¿Qué es? ¿Las bacterias están muertas en vida? No, a no ser que se maten, ¿no? Están que por ahí, pero son factores bióticos, son factores, como se dice, ¿no? Con vida. Ahí está para que pueda verlo, ¿no? Factores bióticos con vida. Ya, entonces seguimos. Ya estudiamos ahora lo que era los factores bióticos y abióticos, rápido se comprendió. Ahora pasamos a la fotosíntesis, que también es un factor biótico. Las plantas son bióticas. A un proceso de fotosíntesis. A ver, vamos a ver primero, siempre en el tema hay que ver qué es la fotosíntesis. Nos dice ahí la literatura, la fotosíntesis es el proceso en virtud cual los organismos de clorofila, como las plantas, las algas y algunas bacterias capturan energía en forma de luz y lo transforman en energía química. Ahí está, dando su declaración, entonces, no, ahí el rey. Muy bien. Ida y vuelta. Luz y clorofila, ¿no? Mira, importante entonces, leamos de nuevo la definición de fotosíntesis. ¿Qué nos dice? La fotosíntesis es un proceso que, en la cual los organismos con clorofila, pero vamos a ver qué alimentos o qué organismos contienen clorofila, qué se dedica con clorofila, como las plantas, dice, las algas y algunas bacterias capturan energía en forma de luz del sol y lo transforman en energía química. A ver, vamos a ver cómo es el proceso de la fotosíntesis. Muy bien, luz y clorofila, dice, la clorofila se percibe como la sustancia verde. Esta observación, entonces, ahí está la interrogante, ¿no? La clorofila, ¿qué es la clorofila? ¿Qué viene a ser la clorofila? Se percibe como la sustancia verde, o sea, la espinaca
verde, clorofila. La alfalfa, verde, clorofila. La lechuga, verde, sí, clorofila. Entonces, toda sustancia, ¿no?, se percibe como una sustancia verde. Todo lo que sea verde tiene clorofila, ¿no? ¿Para qué servirá también la clorofila, no? Esta observación elemental nos explica en realidad muchas cosas acerca del papel que desempeña la molécula de clorofila en la fotosíntesis. Entonces, si nuestro tema de hoy día también es la fotosíntesis, tendrá que declarar, ¿no? Hay que declarar el término clorofila. ¿A qué se dedica con el término clorofila? Pero ahí se nos dice como una sustancia verde. Entonces, todo lo que sea una planta verde tiene clorofila, sí. Seguimos. El significado del color. Dice, un objeto que absorba toda la luz que recibe, ¿no? En este caso la plantita, ¿no? Cuando sale el sol, recibe toda la luz no transmitiéndola ni reflejando nada, será invisible, dice, y aparecería como un hueco en el espacio. Un objeto negro se acerca más a esta condición teórica, ¿no? Bueno, esta es una teoría, ¿no? Un objeto que transmita toda la luz será completamente transparente y por ello será invisible. Y un objeto que refleje toda la luz nos aparecerá con el color de la luz que recibe. La naturaleza subjetiva de la luz se revela en numerosos casos conocidos. Entonces, ahí está el significado más que todo del color, ¿no? Se observa a toda luz que no, el significado del color, ¿no? Dice, en este caso, evidentemente, el defecto no reside en los objetos, sino en el mecanismo virtual de los observadores. Evidentemente, perdón, aunque nosotros decimos la clorofila es verde, ¿sí? Debemos tener en cuenta que la clorofila como tal no tiene en realidad un color propio. La frase es una forma verbal abreviada para exponer las propiedades de la molécula de clorofila, ¿no? Son tales que observé ante las interpretaciones como verde, ¿no? Bueno, ahí está el significado del color en la fotosíntesis. Importancia biológica de la fotosíntesis. ¿Qué viene a ser la fotosíntesis, no? Estimados alumnos, ¿qué viene a ser la fotosíntesis? Ahora lo vamos a ver, dice. La fotosíntesis es seguramente el proceso bioquímico, biología, que interviene la biología, pues la clorofila, sustancia verde, químico que absorbe la luz y lo convierte en energía, ¿no? En algo químico ya, ¿no? Transformado. Más importante de la biosfera por varios motivos. A ver, vamos a leer, esto es interesante. Cada año unos 200.000 millones de toneladas de carbono son utilizadas en el proceso fotosintético. Por ese motivo, la fotosíntesis es el acontecimiento químico, la fotosíntesis. Ahí está el concepto o lo que se refiere a fotosíntesis. Es el concepto químico que ocupa el primer lugar en cuanto a volumen de masa afectada y el segundo lugar entre los procesos de todas las clases que tienen lugar en la Tierra. Ahí está. La síntesis de la materia orgánica a partir de materia inorgánica se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis. Síntesis de materia orgánica a partir de la materia inorgánica. ¿Qué nos querrá decir con esto? A ver, seguimos. ¿Qué irá pasando de los seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas? A ver, vamos a ver, dice. Produce la transformación de la energía luminosa en energía química.
El sol. Entonces los factores son el sol, la planta y lo que se transfiere. Dice, produce la transformación de la energía luminosa en energía química, necesaria y utilizada por seres vivos, perdón. Se libera oxígeno, que será utilizado en la respiración aerobia como oxidante. No. Es el causante del cambio producido en la atmósfera primitiva, que era anaeróbica y reductora, ¿no? Reductora. De ella también depende la energía en almacén, no almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. Ya de ello hablaremos más adelante en otros temas. Entonces la importancia biológica, ¿no? Mira, qué interesante. Bueno, ahí está un diagrama, un dibujo. Ahí está una plantita, supongamos pues que es ¿no? Alfalfa, lechuga, espinaca, lo que sea. Imaginemos a esa plantita y dice cloroplasto, ¿no? Cloroplasto. Bueno, entonces dice, el cloroplasto, organelo propio de la célula vegetal. O sea, ¿cómo funciona? Este cuadro es más que todo para explicar cómo funciona la fotosíntesis. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Tanto se habla de fotosíntesis, pero uno quiere aprender cómo es. ¿Cómo es la fotosíntesis? Mira, ahí tenemos, entonces, ¿qué intervienen en la fotosíntesis? La energía solar o energía lumínica del sol en este caso. Y está muy bien. Ahora, un pedazo de rama hay ahí. Un pedazo de rama, ¿no? Una hoja, adentro dice cloroplasto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesita la hoja o la planta para poder sobrevivir? Necesita ¿qué? Sales minerales y agua, ¿no? Por eso dicen, un buen abono de cuy es bueno para las plantas, porque ya se ha probado, ya, ¿no? Sales minerales. ¿Qué sales minerales tendrá? Pues, ¿no? El guano. Muy bien. Agua. Igualito, ¿no? El agua es principal para todo, ¿no? Cuando uno riega sus plantitas, ya está adicionando agua, le está dando, le está hidratando a su planta para que no se seque también, ¿no? Pero no en demasía, en cantidad, ¿no? Sino regulado, pausado. Savia bruta, ¿no? Entonces ahí está, savia elaborada. Como pensión, ¿no? Sueldo bruto, sueldo neto, así igualito. Savia bruta, savia elaborada. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Entonces, el dióxido de carbono está, pues, que lo emiten los carros, ¿no? Las fábricas grandes, CO2, no hay control. Entonces, el dióxido del carbono se adhiere, se pega en la hoja de la planta. Esto hace que el sol lo caliente, ¿no? Es una energía solar o lumínica, lo que se dice en la literatura, ¿no? Mira, pero ahí también dice cloroplasto, organelo propio de la célula vegetal. O sea, ¿qué viene a ser el cloroplasto? El cloroplasto, organelo propio de la célula vegetal, ¿no? La célula vegetal. Ah, ya. Entonces, organelo propio de la célula vegetal. Fotosíntesis me llamo por ahí. Entonces, el sol interviene con la hoja de la planta y ¿qué es lo que hace? Es la energía solar, la energía lumínica, pues la planta ya tiene el dióxido de carbono. ¿Y qué hace el sol con el dióxido de carbono? La planta lo purifica y lo vuelve eso en savia elaborada. Y eso viene a ser la fotosíntesis. Libera qué glucosa o azúcar y oxígeno 2. Entonces, ahí vemos en flechas cómo es que el sol, la energía solar,
interfiere en la hoja está con el dióxido, es como si absorbió el dióxido de carbono, está contaminada, pero por medio del sol se vuelve la materia inorgánica que entró, lo convierte en materia química, en un proceso químico. ¿De qué? De transformación, pues por eso ese se denomina la fotosíntesis, ¿no? La energía solar entra en la planta se desintoxica, ¿no? De dióxido, ¿y cómo sale? En oxígeno y en glucosa. Ya, esa es una savia elaborada. Glucosa referido a la azúcar y oxígeno, o sea, es como si fuera un pulmón, un purificador, ¿no? La planta está con CO2, viene la energía solar, hace el proceso químico de la fotosíntesis y sale como oxígeno y el otro como glucosa. Entonces, ahí está explicado ya lo que se refiere a la fotosíntesis. La fotosíntesis es aquel proceso en el cual el sol o la energía lumínica o la energía solar interfiere en las plantas para que las plantas elaboren químicamente solo ellas y lo conviertan ese CO2, eso algo malo, en silencio ¿no? En silencio, o lo que es, por eso es que nos dicen nuestros antiguos abuelos, ¿no? No salgan en la noche a pasear, porque en la noche a pasear se acumula todo el CO2 de toda la ciudad y que ¿a dónde va? A los árboles, a las plantas, a todo. Entonces la clorofila es ese color verde que decimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se adhiere, ¿no? Se junta el CO2, lo absorbe como si fuera una esponjita, lo absorbe la hoja, no solamente esa hoja, todas las hojas de todo el mundo, lo absorbe y se convierte en CO2, es una hoja contaminada, CO2. Pero ¿qué hace la energía lumínica al otro día? Sale el sol, calienta hacia la página y se da el proceso químico de qué? Se da el proceso químico, ¿no? Se da la transformación y sale oxígeno y sale glucosa. Listo, eso es todo entonces, estudiantes. Espero que me hayan entendido el proceso, ¿no? De la fotosíntesis. Ahí está el diagrama, pueden copiarlo en su cuaderno, ¿no? Para que puedan entenderlo mejor y captarlo mejor. Bueno, ahí tenemos una pequeña práctica de clase ya como para terminar, ¿no? Tenemos un trabajo para casa, ¿no? Bueno, vamos a dar unos 5 minutos para poder resolver la práctica de clase. Solamente es una práctica fácil que vamos a colocar verdadero o falso según corresponda, ¿no? Pueden copiarlo en su cuaderno o para que ustedes lo puedan copiar 5 minutos y continuamos después de que ustedes lo han resuelto, verdadero o falso.
Ya, muy bien, alumnos. Entonces, a ver, vamos a resolver la práctica con ustedes. A ver, vamos a colocar verdadero o falso. Dice, primera, los reinos son, claro, los reinos de la naturaleza, ¿no? Son 5, ya sabemos. A ver, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Animal, plantae, claro, fungi, protista y monera. Muy bien, sí, verdadero. No hay más que decir. 2. El reino animal, también conocido en latín como animalia, animal o metazeus, verdadero. El reino plantae es el grupo de los organismos unicelulares. A ver, veamos. El reino plantae unicelulares, dice, ¿no? El reino plantae. A ver, vamos al reino plantae. No, son pluricelulares. Entonces es falso, ¿no es cierto? Ahí está. Falso. El reino fungi se encuentra en las setas, las levaduras, el moho, el pan, el verdadero. El reino protista o protoctista también tiene otro nombre, ¿sí? Es una clasificación de los organismos eucariotas. A ver, veamos protista, eucariotas, protista, protista. Son seres unicelulares y pocos son multieucariotas. A ver, ¿serán eucariotas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, dice, aunque unicelulares son y pocos son multicelulares, son animales, son bacterias que incluso pueden, su nutrición es autótrofa, ¿no? Heterótrofa o por fotosíntesis, ¿no? Su reproducción puede ser tanto asexual como sexual. Eucariotas, ¿a qué se nos refería? A una sola célula, ¿no es cierto? O varias, y procariotas a varias células. Veamos, dice, eucariotas, animales cuya célula contienen un núcleo celular definido, contienen un núcleo celular definido a su membrana nuclear. Y procariotas, a ver, hay eucariontes, sus células tienen un núcleo definido y pared celular. Su célula tiene un núcleo celular y procariotas, un núcleo. Entonces, a ver, dice, sus células tienen dice eucariota, ¿qué significa eucariota? Sus células tienen un núcleo celular definido y su pared celular de celulosa. Bueno, ya, es un núcleo definido. Reino protista. Eucariotas son una verdadero, ¿no? Verdadero. Dice, los seres pluricelulares se pueden ver a simple vista, claro, nosotros, un árbol, una gallina. Los unicelulares sí necesitan de microscopio. Bueno, entonces ahí dice, los seres pluricelulares se ven a simple vista, verdadero. Entonces, así hemos acabado la práctica de clase de hoy día, de este tema, no tan bonito. Y acá les dejo su tarea, ¿no? Su trabajo en casa para que ustedes lo copien en su cuaderno y realicen, ¿no? Represente mediante algunos dibujos el reino monera, ¿no? El reino fungi, el reino de los hongos, ¿no? El reino protista de las bacterias y el reino monera de qué era. A ver, vamos viendo. Ahí está, ¿no? El reino monera. Entonces nosotros vamos a hacer ejemplo en la tarea, dice, las células de los organismos del reino monera no tienen organulos, mira, es importante, es decir, carecen de núcleo. Ahí está. Membrana
celular y mitocondria, ¿no? Y ahí está. Bueno, ahí está su pequeña tarea. Dice, mencione 5 virus. ¿Cuál es la diferencia entre hongos y bacterias? Una diferencia apacible, ¿no? Dar 5 ejemplos de seres unicelulares. Dar 6 ejemplos de seres pluricelulares. Ya, dice, de 6 ejemplos de seres pluricelulares, varias células, ¿no? Nosotros, el árbol, ¿no? Pero tienen que ser seres bióticos, pues, que tienen vida, no abióticos. Y hay diferencias existentes entre factores bióticos y abióticos. Ah, ya. Ahí te voy adelantando. Abióticos, sin vida, pues, ¿no? Una piedra sin vida, abiótico. Y biótico, alguien, ¿no? Que ostenta un cargo y va, listo. Dice, dibuje un reptil, ya sabe, los reptiles, cocodrilo, y señale su ciclo de alimentación, ¿no? Dibuja un ave cualquiera dibujaba, ¿no? Y señale sus partes, ¿no? En este caso, como hemos tratado, ¿no? El tema referido al tema, ¿ya? Y al último dice, dibuje un anfibio, ¿no? Que puede ser un pescado, y señalar sus partes. Entonces ahí está la tarea de casa. Bueno, estudiantes, hemos terminado con este tema. Espero que les haya encantado. Pasen un bonito fin de semana.